días. Agradezco al Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, a su presidente, al ingeniero Luis Alberto Rodríguez Luna, la invitación a la reunión diálogo con el sector empresarial de Tabasco y candidato 2021. Saludo a todos y a todas las presidentas y presidentes de cámaras empresariales adheridas a esta organización presente hoy, así como a las y los invitados. Y también agradezco me acompañe mi coordinador general de campaña, el doctor Juan Enoc Primo. En mi calidad de candidata a diputada federal por el 4º Distrito Electoral, representado por la coalición Va por México, integrada, como ustedes saben, por los partidos PRD, PRI y PAN, me permito exponer la siguiente propuesta política, económica y electoral que incluyen acciones concretas a impulsar por las y los diputados de la coalición Va por México a partir del 1 de septiembre y que de alguna manera dan una respuesta general a las puntualizaciones que hizo Luis previamente. La pluralidad política es un rasgo característico del México contemporáneo. A través de ellos, los partidos hemos generado una cultura de convivencia que ha permitido construir y alcanzar grandes acuerdos sin desconocer las diferencias que nos distinguen y que forman parte de la identidad de cada uno. Cuando esa pluralidad nos condujo a los gobiernos divididos, encontramos que los acuerdos entre distintas formaciones políticas no solo eran convenientes, sino que también resultaban indispensables para la gobernabilidad y la vida democrática del país. El Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y mi partido, el de la Revolución Democrática, hemos competido por obtener la confianza de la ciudadanía y también hemos tenido la capacidad de construir acuerdos en gobiernos y espacios legislativos y la historia ahí lo confirma. El contexto político nacional nos convoca a fortalecer el régimen democrático para que siga siendo el espacio donde la diversidad política encuentre las coincidencias que fortalezcan a nuestra nación, sin sacrificar las diferencias que nos enriquecen a través del debate, la tolerancia, el respeto al disenso y el ejercicio pleno de las libertades. El PAN, el PRI y el PRD, en nuestra diversidad, hemos privilegiado la unidad. La pluralidad política, que es reflejo de la diversidad del pueblo de México, está actualmente en riesgo. En los últimos 2 años, México ha vivido un proceso sistemático de concentración de poder que amenaza gravemente a nuestra democracia y a las libertades que hemos construido con tanto esfuerzo en las últimas décadas. El gobierno ha dado pasos acelerados hacia la construcción de un régimen con tendencia autoritaria, mediante el debilitamiento de los controles y contrapesos indispensables en cualquier democracia, el desmantelamiento de programas y bienes públicos de probada eficacia, la utilización clientelar de los recursos públicos, la construcción de enemigos reales o ficticios, la constante polarización social, el desprecio a las instituciones y la estigmatización, cuando no la abierta persecución, hacia la oposición y los críticos. La actual situación que atraviesa México, exacerbada sin lugar a dudas por la crisis sanitaria mundial del COVID, obliga a tomar acciones contundentes en materia económica y social y de fortalecimiento de nuestras instituciones. También nos obliga a realizar profundas transformaciones en el modelo económico, el cual revela su agotamiento en el poco o nulo crecimiento del Producto Interno Bruto, las altas tasas de desempleo que ya tiene nuestro país y el aumento del empleo informal y el subempleo, así como el aumento de los índices de criminalidad y, por lo tanto, la destrucción del tejido social. Y aquí hay un paréntesis: el día de hoy dan a conocer, esta es información ahora sí que fresquecita, que se generó hace apenas unas horas. La inflación en México se ubica en 6.8 en abril y liga 2 meses fuera del rango del Banco de México, y solamente recordar que sigue creciendo con datos del INEGI el índice de desempleo a nivel nacional. La pandemia del COVID visibilizó de manera innegable la incapacidad del gobierno federal de atender a la población, contener y combatir la crisis sanitaria, convirtiéndonos en uno de los primeros países a nivel mundial con mayor número de muertes por COVID-19. A partir ahora nos estamos disputando esos primeros
lugares con la India, lamentablemente por lo que está ocurriendo en aquel país. Otro aspecto a no perder de vista es la política de bienestar, y lo pongo entre comillas, mediante la cual se han ejercido, como ustedes saben, miles de millones de pesos en programas sociales que se destacan por su opacidad en su origen y aplicación y cuyo objetivo ha sido evidentemente el uso con fines electorales. En este contexto se vuelve por demás indispensable construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados Federal. Una mayoría que permita consolidar y construir los contrapesos, acuerdos y equilibrios entre los poderes para fortalecer así a nuestra República. Una nueva mayoría que dé respuestas a los principales problemas que nuestro país enfrentará en los próximos años. Y en aras de lograr estos objetivos, comparto con ustedes un conjunto de propuestas en materia económica para decirle sí a México. Pacto federal. Establecer un nuevo pacto fiscal con una fórmula justa y actualizada de distribución de recursos entre las entidades federativas y el gobierno de la República, y que en ningún caso implique para los estados la disminución de aportaciones respecto al año anterior, estableciendo además un esquema de delimitación de competencias y apoyos en materia de salud, educación, seguridad y desarrollo económico. Impulsar un desarrollo regional federalista que garantice el crecimiento económico, agropecuario, pesquero, industrial y turístico, que responda al imperativo de combatir efectivamente la pobreza y desigualdad. Durante mis recorridos a lo largo de este primer mes de campaña me he encontrado tristemente con muchísimas personas que se dedican a las actividades del campo, a nuestros hombres y mujeres del campo, y con mucha frustración me señalan que han ido a tocar la puerta de Zagarpa, pero Zagarpa está convertido materialmente en un elefante blanco. Hoy en día ni siquiera les proporcionan tractores para la mecanización de su tierra, que todo tiene un costo y que lamentablemente se está dejando de apoyar como anteriormente se estaba haciendo desde el área oficial a este sector. Garantizar que los proyectos estratégicos en materia de infraestructura de los estados y municipios, que además tienen un impacto sobre la reactivación económica, formen parte del presupuesto de egresos de la Federación de forma multianual. Fortalecer al municipio como ámbito principal de la construcción de ciudadanía. Se debe garantizar el acceso a los recursos económicos necesarios, tanto por los ingresos propios de su recaudación fiscal como por la canalización de los recursos provenientes de los estados y de la Federación, así como el respeto irrestricto a su autonomía y a sus atribuciones constitucionales. En materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, sí a México para generalizar las licitaciones públicas para el otorgamiento de los contratos gubernamentales. Las adjudicaciones directas deben ser excepcionales y estar reglamentadas. Lamentablemente, en los primeros 3 años de la actual administración federal, las adjudicaciones directas han sido la constante y no la excepción. Un presupuesto al servicio de todos y de todas las mexicanas. Ante las condiciones de emergencia nacional, debemos reorientar el presupuesto de egresos de la Federación hacia aquellos sectores y proyectos abandonados por el actual gobierno, como es el caso del sector empresarial, específicamente a las MIPYMES y pymes, al sector salud, a los enfermos con padecimientos terminales como son el cáncer, el regreso de las estancias infantiles, los refugios para las mujeres víctimas de la violencia, la ciencia, la cultura y el arte, entre otros. Restringir la eliminación de los fideicomisos públicos, solamente hacerlo en aquellos que así verdaderamente la evidencia lo justifique, y restablecer aquellos fideicomisos que fueron eliminados al margen de ese criterio, garantizándole recursos suficientes para los apoyos estratégicos de mediano y largo plazo para los estados y municipios. Impulsar una ley de recuperación económica y promover medidas de emergencia a nivel nacional en favor de la recuperación y la protección del empleo, de la inversión de los negocios, de la actividad agropecuaria y pesquera, y de manera prioritaria de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y es verdaderamente muy triste
Preocupa que en Villahermosa, solamente en el municipio del centro, pues nos encontramos con calles que materialmente son cementerios de comercios que antes estaban abiertos y que estaban generando empleos. Es una cadena que se renta, se vende, se han perdido muchos empleos y lamentablemente no ven la manera. Los microempresarios, los pymes, no han recibido absolutamente un apoyo gubernamental oficial, a pesar, y de eso hablaré más tarde, del etiquetado que tuvo en el presupuesto 2021 para ese rubro. Reivindicar e impulsar en marcha del Consejo, la puesta en marcha del Consejo de Competencia Económica como un instrumento democrático e inclusivo para detonar la recuperación y el desarrollo de México. Incentivar fiscal y presupuestalmente la utilización de energías limpias y renovables, bien porque se está apostando a el sector energético, pero también hay que hacerlo por las energías limpias y renovables. Esa es la tendencia del mundo y México no puede ir a contra con ellos. Impulsar la creación de un apartado en el presupuesto de egresos de la Federación destinado a combatir la brecha digital, producto de las deficiencias en el acceso a las tecnologías de la información y acceso a Internet, garantizando a este como un derecho de las y los mexicanos. Hoy los niños en México están tomando clases en línea y simple y sencillamente el gobierno de la República no garantizó un acceso libre para todos. Los padres de familia no están viendo la salida. Aquellos que tienen 2 o 3 niños en edad escolar tienen que aumentar la compra de megas, tuvieron que comprar probablemente otro equipo para que sus hijos pudieran estar de manera simultánea viendo sus clases. No les ha sido fácil, a pesar de todo lo que es la falta de ingresos familiares. Entonces las clases en línea les están pegando mucho también a la canasta básica familiar por un gasto adicional que están teniendo, cuando se había prometido que el acceso a Internet iba a ser gratuito en el país. Garantizar de forma enfática los derechos humanos, fundamentalmente de todas y de todos los mexicanos, a una vida digna, la salud, el empleo bien remunerado, la vivienda, la educación y la alimentación, por supuesto, será nuestra prioridad en el Congreso Federal. En suma, quienes lleguemos al Congreso Federal a través de la coalición Va por México, le estamos apostando a una reestructuración del presupuesto público federal. Tiene que servir el presupuesto público para detonar la microeconomía. Nos estamos secando materialmente la microeconomía de las ciudades, de los estados. No hay obra pública masiva en los estados y no están invirtiendo, por un lado, el gobierno federal y por el otro lado, los estados de la República. Yo estoy a sus órdenes, tengo, por supuesto, respuesta a las preguntas que ustedes han hecho. Señalarle, por ejemplo, que en el caso del tema del desempleo en el estado de Tabasco, de acuerdo a los datos que maneja el INEGI, los últimos del 24 de marzo, pues lamentablemente Tabasco, a pesar de que se presume el impacto y que sin lugar a dudas lo empieza a tener la construcción de la refinería de Dos Bocas en esa zona, lamentablemente Tabasco sigue teniendo un alto índice de desempleo. En el mes de febrero del 2020 tuvo 94.5 y ahora tuvo 93.4. Necesitamos que se refleje más la detonación de la zona de Dos Bocas en toda la entidad. En cuanto al tema de las pymes y de las MIPYMES, la Secretaría de Economía destinó este año 1.500 millones de pesos para otorgar 60,000 nuevos apoyos a micronegocios. Sin embargo, la queja recurrente de los microempresarios en el estado, por lo menos en Villahermosa, es que se han otorgado con fines electorales, con fines partidistas, que me quedó muy grabado por la zona de Avenida Industria Nacional, en la zona de la Ciudad Industrial, y me acompañaron varios comerciantes a platicar con sus compañeros de negocios y simple y sencillamente a ninguno de ellos les tocó el beneficio de uno de estos créditos.
efectos. ¿Por qué? Porque los famosos servidores de la nación lo que hacían es que llevaban a sus amigos, los ponían detrás de una cortina metálica cerrada, le tomaban la foto y a través de esta forma adjudicaban el otorgamiento de los 25,000 pesos. Entonces, hay mucha molestia en términos generales en el Estado por la forma en que se han utilizado. También ganaderos y la gente que se dedica al campo pues, están muy conscientes y frustrados porque no necesariamente todos entran en el tema de sembrando vidas, es decir, no todos son árboles. Entonces hay una gran diversidad de actividades agropecuarias en Tabasco que no están recibiendo el apoyo. Por eso es necesario, y coincido con la petición que ustedes hacen, de que se tiene que haber una redefinición integral y completa del presupuesto. Ese es parte de los objetivos de la coalición Va por México. Particularmente estoy muy interesada en impulsar desde el Congreso Federal. Tiene que haber para Tabasco una reingeniería, lo pongo yo así en ese término, en materia hidráulica. Y esto tiene que ser integral, es decir, no solamente es el manejo de los ríos, es el cambiar todo lo que está mal en materia de drenaje, alcantarillado, manejos de aguas negras, las plantas de tratamiento totalmente obsoletas. No puede ser posible que no podamos sustituir esas plantas de tratamiento que ya cumplieron su ciclo, lo mismo con los famosos cárcamos, es decir, no pueden miles de personas depender si el carcamero está en el cárcamo a la hora que llueve o si tiene diésel, cuando hay plantas tecnificadas muy buenas que tendrían que haber ya sido colocadas en nuestras ciudades. Entonces, a eso es lo que le llamo una reingeniería integral de hidráulica que requiere el Estado. Hay que meterle al tema del drenaje y el alcantarillado. Nos hace muchísima falta. Seguimos presumiendo que tenemos el 33% del agua dulce del país, pero sin embargo estamos contaminando los ríos, las lagunas, y no hemos sido capaces de separar el manejo de agua que consumimos y la que estamos ya utilizando. Entonces, ese es un tema en lo personal que voy a focalizar mucho. El tema de la educación, me he encontrado con muchos niños en Tabasco que están dejando de estudiar incluso a través online porque sus papás no tienen manera de seguir pagando. Entonces hay que ampliar el presupuesto en materia educativa para las becas y que sea verdaderamente universal su aplicación en todos los grados de instrucción, porque el futuro, o sea, modificar la visión de México tiene mucho que ver con el tema de la educación. Si no nos cambiamos el chip, y esas son las generaciones a las que hay que apostar, simple y sencillamente creo que vamos a seguir teniendo generaciones perdidas como las que hoy estamos expulsando de las propias universidades. Y asumo el compromiso con este Consejo Coordinador Empresarial de acompañarles en tantas reuniones y encuentros que sean necesarios con la Comisión Federal de Electricidad, porque no nos pueden seguir tratando como nos están tratando a los tabasqueños. Nos han agraviado históricamente la Comisión Federal de Electricidad y hoy en día tenemos nosotros que unirnos verdaderamente para poder lograr que cambie ese modelo. No es cierto que los tabasqueños hoy en día disfruten de una mejor tarifa eléctrica. Eso es totalmente falso, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad, con el amparo y bajo la protección del gobierno del Estado, está importando la luz cuando existe un convenio de que no lo haga. Desde hace más de 12 años, la Comisión Federal de Electricidad se comprometió, lo firmó con gobernadores en su momento, para ir modernizando la red eléctrica de Tabasco a partir de la firma de los convenios que se sucedieron con la propia paraestatal, lo cual no ha cumplido. Y resulta que hoy tenemos a un ejecutivo del Estado que se ha convertido en el principal promotor de ser el cobrador oficial de la Comisión Federal de Electricidad, dejando en el desamparo a miles de tabasqueños y no pugnando
desde su asiento como ejecutivo estatal por una tarifa especial y preferencial para el sector económico, comercial e industrial del Estado de Tabasco. No podemos seguir permitiendo que la Comisión Federal de Electricidad nos falte el respeto a los tabasqueños como lo está haciendo. El turismo debe de ser una fuente generadora de ingresos para Tabasco. Podemos ser un gran campo de turismo rural. Lo estamos desaprovechando. Necesitamos capacitación, sí necesitamos capacitación, pero también necesitamos una visión. Y terminaría diciendo que me parece que aquello de tener un presidente de la República paisano no lo estamos aprovechando. Y ya van 3 años. Nos ha faltado capacidad estatal para inundarle el escritorio al presidente de la República de los programas y proyectos que deberían de estar ya realizándose en el estado de Tabasco. No podemos sentirnos satisfechos que se esté haciendo como una magna obra la refinería de Dos Bocas. Creo que ha faltado sagacidad, interés, creatividad por parte del Ejecutivo del Estado, y solamente me refiero y les invito a evocar lo que hicieron por sus entidades, presidentes de la República como Miguel de la Madrid, como Carlos Salinas de Gortari, Fox en el estado de Guanajuato, más allá. Entonces no puede ser posible que nosotros, teniendo la dupla de presidente de la República y gobernador del mismo partido que tanto nos vendieron hace 3 años, ya se hayan dilapidado 3 años y no tengamos ni siquiera una primera piedra para decir Tabasco está encaminado a un nuevo modelo de desarrollo urbano, poblacional, turístico, económico, y creo que eso no va a pasar. Para mí es muy importante el tema hidráulico. Si no cambiamos toda la problemática hidráulica que tiene Tabasco, no podemos sentar las bases para otro tipo de desarrollo. Entonces tiene que ir a la par, pero insisto, se nos está pasando el tiempo y no hay de parte del Ejecutivo Estatal esa capacidad para convencer al presidente de la República que este es el tiempo de Tabasco en los hechos, no solamente en los dichos. Estoy a su disposición si tienen alguna. Bueno, con relación a lo comentado por la directora de la presidenta de la MAN, el tema de Tapicula es una tristeza, ¿no?, lo que está pasando, pero eso viene de origen. Hay mucha crítica a nivel internacional de la forma en que se está manejando en México hoy en día el sector turismo, el secretario de Turismo. De hecho, México ha dejado de ser ya receptor, uno de los más importantes receptores de turismo mundial, a partir de la actual administración federal. Y en el tema de Pueblo Mágico también se ha notado el abandono oficial estatal, es decir, no hay un trabajo coordinado entre ambas instancias para poder rescatar primero a Tapiculapa y posteriormente activar. Ahí se necesita mucha capacitación de la gente, romper muchos círculos viciosos que hay con algunos personajes propios de Tapiculapa que han hecho todo un modus de vida y operandi del tema de ser un pueblo mágico. Por ejemplo, el tema de la carretera, ¿no? O sea, ¿quién se queda a dormir en Tapiculapa como está la carretera, o venirte muy de noche, o un restaurante bueno, después de las 6 de la tarde no hay algo bueno? Entonces también habría que focalizar qué tipo de mercado turístico quieres enviar para Tapiculapa, pero sin lugar a dudas eso. A mí en lo personal el tema de las artesanías, convertir las artesanías, la gastronomía, el turismo en el estado como ejes generadores de empleos y de divisas, adelante. Y decirles a todos ustedes, ustedes son los que conocen la problemática de cada uno de sus sectores. Lo comentaba el licenciado Rodríguez Prats cuando estábamos a la espera previa de esta charla. Materialmente nosotros deberemos de ser las voces de todos ustedes, es decir,
Por ejemplo, el tema de la deducibilidad en los restaurantes, lo que se ha comentado de la disminución del impuesto sobre la renta, en fin, pues bienvenidas todas las iniciativas, y de mi parte no quedará que estaremos en comunicación permanente, porque al final de cuentas son ustedes los que nos pueden dar todos los argumentos para que a través de nuestros grupos de asesores se puedan construir las iniciativas necesarias a fin de presentarlas en el Congreso Federal. Con relación, aquí traía yo la información también sobre el tema, un tema que ustedes habían solicitado se abordara, es el de, por ejemplo, el programa para la productividad y competitividad industrial en este año, a diferencia de que se aumentó el programa que se le conoce como créditos a la palabra para los MIPYMES, en este año el programa para la productividad y competitividad industrial recibió 1.4 millones de pesos en 2021, 99% de desplome, 99% de reducción con respecto a los 126 millones aprobados en el 2020. Esto que refleja justamente el desinterés del gobierno federal para impulsar desde su responsabilidad a los micro y pequeños comerciantes e industriales. De ahí es que se necesita justamente cambiar la manera de cómo se está distribuyendo el gasto público. También se recortó el programa para el desarrollo de la industria del software y la innovación. Este rubro recibió 175 millones de pesos en 2020 y solo se ejercieron 2.2 millones al cierre del primer bimestre. Además de todo, hay subejercicios. Y en el ramo del trabajo y previsión social, el gobierno de México solo destinará 56 millones al programa de apoyo al empleo en 2021. Esto representa un desplome del 92%. Entonces, bueno, pues evidentemente hay un total divorcio entre la visión de un trabajo en equipo con los empresarios de México y el gobierno federal, porque se tiene la visión equivocada de que el empresariado en México es enemigo del desarrollo, es enemigo de la productividad. Los catalogan ahora sí que como que todos los empresarios en México son fifís, y entonces pues todos pagan esa proclividad al desprecio de parte del Ejecutivo Federal, exhibido duramente durante la pasada pandemia del año pasado, durante el tema del COVID, ¿no? Y hay un rezago muy importante en inversión de becas, como les estaba diciendo, y si bien ha sido bien recibido, por supuesto, porque hay millones de ancianos que anteriormente no recibían un solo peso de pensión, pero este programa de pensión a los adultos mayores está impactando federalmente al presupuesto, y ya hay alertas sobre cómo no hay espacio ya para liberar justamente en materia fiscal, y esto nos puede pegar. Por eso sí es importante que haya un replanteamiento, insisto, del presupuesto federal. Y lo último, las compras de Pemex a los micro y pequeños, de acuerdo a las informaciones oficiales, se han duplicado en México, y Tabasco es uno de los estados más beneficiados con la compra de los micro y pequeños industriales. De eso ustedes tendrán una mejor visión. Es cuanto de mi parte.